Para mí, como creyente, como hijo de Dios, es un privilegio estar aquí con ustedes hoy. Es por voluntad de Dios que esté yo aquí en este lugar, porque en mis planes no estaba esto, pero en los planes del Señor sí. Algo que quiero compartirles antes de presentar a mi esposa es que la mirada de nosotros debe estar en Cristo Jesús, no en el hombre. Entonces, no se fijen en el predicador, sino en la palabra de Dios, que es más importante. Nosotros somos solo un instrumento en las manos de Dios. Yo siempre coloco el ejemplo de que soy como un parlante que está quieto ahí, una bocina. Cuando voy a predicar la palabra de Dios, me colocan en on. Y una vez que termine de predicar, vuelvo al off. Solo soy un instrumento. Lo importante es la palabra de Dios. Por eso espero y le pido al Señor que su mente esté concentrada en la palabra de Dios, no en el hombre, ni cómo voy a predicar, ni qué va a predicar, sino qué dice hoy el Señor a través de su palabra. Amén. ¿Está bien el tono de voz ahí? ¿Me escuchan todos atrás bien? Bueno, como les decía, para mí es un gozo estar acá en este país. De verdad que es una bendición poder saltar el charco, cruzar el charco, como llamamos. Somos de Colombia. Mi esposa, le voy a pedir que se ponga de pie, se llama Sandra Liliana. Este año cumplimos 30 años de matrimonio por la gracia del Señor. Y es un privilegio, como les decía, poder estar aquí. El Señor me ha permitido celebrar este aniversario conociendo esta parte del continente. Entonces, espero que hoy sea el Señor hablando a cada uno de ustedes. El Señor es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y espero que esta palabra obre en el corazón de acuerdo a lo que tú y yo necesitemos en esta mañana. Amén. Voy a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, rogándole que Él sea quien nos guíe en esta mañana. Acompáñame en oración. Amantísimo Dios y eterno Señor, a ti te damos gloria en esta mañana, Padre. Señor, reconozco, Dios, que soy pecador, Dios, que a pesar de mis falencias, Señor, ruego para que tu Espíritu Santo obre a través de mí, Señor, porque quien tiene el poder eres tú, Señor. Hoy ruego, Dios, para que tu palabra haga efecto en cada corazón de los que estamos aquí reunidos, Dios. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de cada ser. Y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de nosotros, Dios. Solo tú tienes el poder de transformar corazones de piedra en corazones de carne. Solo tú tienes el poder, Señor, para traer de muerte a vida. Por eso yo te ruego que en esta mañana tú consueles, Señor, al que necesita consuelo. Que tú fortalezcas a quien necesita fortalecerse. Que tú animes, Señor, a quien está decaído, Señor. Pero sobre todo pido para que tú traigas vida espiritual a aquellos que están muertos espiritualmente, Señor. Y que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el pasaje que quiero compartirles en esta mañana está en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Y les voy a pedir que si nada les impide se puedan colocar de pie. No por reverencia al predicador, ni más faltaba, sino por reverencia a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que esta es la palabra de Dios? ¿Lo creen, hermanas? Entonces rindámosle la honra que ella merece. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada
en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Amén. ¿Pueden sentarse? Permítanme aquí. Bueno, la carta a los Hebreos es una carta muy especial para mí. La enseño por gracia del Señor allá en nuestro seminario en Colombia. Y quiero darles un poco de contexto de por qué el autor llega a este mensaje. Los hebreos que conocen al Señor, que son traídos a vida por parte de la obra del Espíritu Santo, están contentos de conocer a Dios, de conocer y reconocer a Jesús como su Señor y Dios. Estas personas, estos hebreos, han salido del judaísmo, de esa religión que se enfocaba solo en cumplir la ley y la ley. Pero ellos conocen la gracia del Señor. Pero aún conociendo la gracia del Señor, tienen el pecado de la incredulidad. Porque su fe empieza a tambalear. ¿Y por qué su fe empieza a tambalear? Porque por causa de Cristo, por causa de convertirse al cristianismo, su familia los empieza a rechazar. Sus amigos ya no los determinan. Se sienten amenazados. Porque el hecho de ser cristianos les ha traído muchos problemas. Y la incredulidad empieza a hacer efecto en ellos a tal punto de querer apartarse de la fe, a tal punto de abandonar su peregrinación en este mundo, es decir, abandonar la carrera de la fe y dejar a un lado lo que Cristo ha hecho por ellos. Hay tiempo de persecución en esa época por parte del emperador Nerón y se había intensificado mucho hacia los cristianos a tal punto de que eran atacados y eran martirizados. El estigma social hacia esos creyentes era demasiado alto y era evidente que alguien fuera conocido por creer en Cristo Jesús. Porque, hermanos, aquellos que hemos nacido de nuevo, es inevitable que tú no reflejes a Cristo con tu vida. Si tú eres cristiano, los demás lo van a percibir. Si tú eres creyente en Cristo, los demás se van a dar cuenta. ¿Y saben por qué? Porque la palabra nos enseña que por sus frutos nos conocerán. No tienes que inventar ser cristiano, porque eso va a fluir en ti. Pero eso que pasaba en ellos, esa evidencia de cristianismo, era un complique para ellos, porque se daban cuenta de que ya los iban a rechazar por ser cristianos. Y muchos estaban dudando en continuar en la fe. Muchos estaban pensando en desistir y abandonar, porque era mejor ser incógnito y no ser identificado como cristiano, porque eso era ser potencialmente víctima de morir por causa de Cristo. Entonces yo quiero que vean lo que está pasando con estos cristianos hebreos que conocieron a Cristo, que caminaron con Cristo, pero por la influencia que tenían en el entorno, en su contorno, en su país, en su mundo, iban a ser perseguidos, iban a ser atacados por causa de Cristo. Y eso puso a tambalear su fe. Pero hoy nosotros aquí somos privilegiados. Porque tú puedes decir fácilmente, soy cristiano, y no te van a apedrear por eso. O sí. Aquí alguien ha sido víctima de una pedrada
por ser cristiano? ¿Cierto que no? Tenemos la libertad. Por gracia del Señor estuvimos en Marruecos, donde el 99.9% practican el islamismo. Y si tú hablas de Cristo, es prohibido compartir tu fe. Y nosotros tenemos la libertad y no practicamos la fe ni compartimos la fe. Entonces, estos hebreos estaban en esa situación. Por eso el autor, desde el capítulo 10, empieza a cuestionar algo. Y quiero que me acompañen, si tienen ahí sus Biblias, en Hebreos capítulo 10, el versículo 35 y 36. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Eso lo está diciendo el autor de Hebreos porque sabe la situación de los hebreos. Querían volverse al judaísmo, porque si dicen yo me vuelvo al judaísmo no tengo tantos problemas por ser cristiano. Mi familia me va a aceptar nuevamente, me van a tratar bien. Entonces yo prefiero dar un paso atrás y volver al judaísmo. Pero el autor de Hebreos desde el capítulo 1 empieza a mostrar que Cristo es superior a la ley, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a los ángeles. Nada se compara con la obra de Cristo. Y es lo que el autor está tratando de transmitirle a estos hermanos. Tu fe puesta en Jesucristo es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso te va a fortalecer. Y él está diciendo en el versículo 36, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Porque entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Como creyentes nosotros tenemos una esperanza en que algún día estaré con Él por la eternidad. Amén. Esa es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano no puede estar en este mundo, porque aquí somos pasajeros, somos peregrinos. Por eso nuestra mirada debe estar en la eternidad. Pero estos hombres hebreos estaban dudando. Y quiero ser enfático en esto, porque tú hoy puedes estar aquí diciendo o creyendo ser creyente, pero dudando de Cristo Jesús. Puedes decir que eres creyente solo porque asistes cada domingo acá, pero eso no te hace cristiano. Cristiano se hace cuando el Señor obra en tu vida y convierte tu corazón de piedra en corazón de carne y empiezas a experimentar el gozo de tener a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Muchos hoy en día asisten a iglesias cristianas porque no quieren ir al infierno y ven a Cristo solo como su Salvador, pero pocos lo tienen como su Señor. Cristo es tanto Señor como Salvador, como lo dice la Escritura. Entonces, el autor está mencionándoles esto porque a continuación de lo que acabo de decirles, viene el capítulo 11, muy conocido para nosotros. Se conoce como el Salón de la Fama de los hombres de fe. ¿Sí lo han escuchado? Se nombra a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Pero estos hombres de Dios que vivieron en su tiempo honrando a Dios, no recibieron nada en esta tierra de lo que se menciona que vamos a vivir en la eternidad. Muchos hombres conocidos prefirieron obedecer a Dios antes que al mundo. Moisés rechazó ser hijo de Faraón con todos los privilegios y prefirió seguir y obedecer al Señor. Daniel prefirió honrar el nombre de Cristo antes que postrarse a una imagen. Los amigos de Daniel
Prefirieron ir a un horno ardiendo antes que doblar sus rodillas ante otro Dios. Y son muchos los hombres y mujeres que menciona este capítulo 11. Pero hay otros desconocidos. Quiero que me acompañes a Hebreos 11, versículo 35, parte B, que dice: sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Sin embargo, otros, no dicen los nombres, porque no es importante que todos sepan nuestros nombres. Lo importante es que Dios nos conoce y Él sabe cómo vamos a responder nosotros delante de Él. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. ¿Qué día vi un video creo que fue el 2010, de unos hombres creyentes que fueron decapitados por causa de Cristo? El grupo ISIS los cogió. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, lo vieron, pero 21 hombres en la orilla del mar los pusieron de rodillas y uno por uno los fueron degollando, uno por uno, para que los otros vieran lo que le iba a pasar y negaran la fe. Pero para la gloria del Señor, todos los 21 afirmaron su fe en Cristo y murieron por causa de Cristo. Porque, hermanos, para los que hemos creído en Cristo, sabemos que la muerte es ganancia para nosotros. Y no es que estemos buscando la muerte, pero si llegamos a morir con Cristo, es ganancia para nosotros. Amén. Entonces, estos hombres fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ahora, después del capítulo 12, en el versículo 18 del capítulo 12, apenas estoy haciendo la introducción para que tengan el contexto de lo que les voy a enseñar por la gracia de Dios. El capítulo 12, versículo 18 dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. Hermanos y amigos, algún día toda rodilla se doblará delante de Dios, unos para salvación y otros para condenación. Y la Escritura dice en su palabra que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, no nos vamos a acercar a esa montaña donde no se puede tocar. El mismo pasaje en el versículo 22 dice: en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes, hermanos, han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. ¿Ven la situación? Hermanos que creyeron, pero su fe está siendo tambaleada porque están siendo perseguidos, porque la familia los discrimina, porque los rechazan en su trabajo, porque ya los amigos no le hablan porque eres cristiano. Pero ellos deben colocar su mirada en Jesús,
Porque si tu mirada no está en Jesucristo, difícilmente vas a poder perseverar en el camino de la fe. Y eso es lo que quiero transmitirles en esta mañana. El mensaje de esta mañana es: persevera en la carrera de la fe. Y el argumento para esta predicación, y quiero que lo tengan muy presente, es que solo fijando nuestra mirada en Cristo podremos seguir corriendo con paciencia la carrera de la fe. Solo fijando nuestra mirada en Cristo podremos seguir corriendo con paciencia la carrera de la fe. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí, entonces, ya teniendo ese contexto de la situación de los hebreos, que puede ser muy similar a la nuestra hoy en día, pero en un nivel muchísimo más bajo, porque nadie está a punto aquí de morir por causa del Evangelio de Cristo. Tenemos la libertad para hablar, para compartir nuestra fe y no nos pasa nada. Yo siempre digo que el mayor rechazo que nosotros tenemos, o la mayor persecución que nosotros podríamos tener, es que nos dejen visto en WhatsApp. Que tú compartas un mensaje y no nos respondan. Esa es la mayor persecución. Porque gracias a Dios tenemos la libertad para predicar. Quiero comentar durante 4 años para competir en los Juegos Olímpicos. Era un atleta experto en los 400 metros planos. Su nombre es Derek Redmond. No sé si alguien ha visto esa historia, pero es un atleta que se preparó para los Olímpicos durante mucho tiempo. Y cuando llegó la competencia, empezó a correr. Iba bien, pero faltando 175 metros para llegar a la meta, sufrió un tirón en la pierna y cayó. No pudo continuar. Y al ver todos esos, se acercaron a él a ayudarlo, pero él se paró como pudo. Y mientras él se estaba levantando, en medio de la multitud de los periodistas que estaban cerca de él, se levantó un hombre grande y pasó por en medio de ellos. Ese hombre era el padre de este atleta. Y cuando él se acercó a él, le dijo: no tienes que demostrarle nada a nadie. Deja así y renuncia. Pero él le dijo: no, papá, yo tengo que terminar esto. Entonces su padre le dijo: ok, entonces vamos a terminarlo juntos. Su padre lo cogió y juntos llegaron a la meta. Aunque estaba cojo, adolorido, su padre lo llevó a terminar la carrera. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque eso pasa con nosotros en nuestra vida. De hecho, Pablo utiliza mucho en sus cartas el símbolo o la analogía de atletas. Somos como atletas, ¿sí han escuchado? Somos como atletas y nosotros estamos en la carrera de la fe. Imagínense ustedes cada uno en un carril en esos estadios del atletismo, que creo que son 8 o 10 carriles. Pero imagínate que tú estás en un carril corriendo esa carrera. Cada uno de nosotros está en un carril. Cada uno de nosotros está corriendo para llegar a la meta. Pero ese carril puede ser diferente para cada uno de nosotros. Porque para unos la vida de creyente puede ser más fácil que para otros. Conozco hermanos que les ha tocado difícil en la vida de cristiano. Pero conozco hermanos que también van suavecito. Pero nuestra pregunta no debe ser: pero Dios, ¿por qué a este hermano le toca tan suave y a mí me toca tan duro? La pregunta es: Señor, tú sabes lo que yo necesito. Y tú vas a obrar en mi carril para formar lo que yo necesito en mi vida. Por eso no puedes compararte con otro hermano.
Tú tienes que estar agradecido porque el Señor se ha fijado en ti, como lo cantábamos hoy. El Señor pensó en ti y te salvó. Entonces, ¿qué más necesito yo? Si tengo que sufrir en esta vida por causa de Cristo, gloria a Dios. Si mi vida y mi caminar con Cristo es suave, gloria a Dios. Si yo llevo una vida suave en el Evangelio y mi hermano está con muchas complicaciones, yo debo orar por mi hermano para que el Señor lo ayude. Y no puedo jactarme de que, no, lo que pasa es que yo sí estoy bien, tú debes estar mal y por eso te pasa esto. No, mi hermano. Dios obra en cada uno de nosotros como Él quiere, porque Él conoce lo que tú necesitas y lo que te hace falta para pulir tu vida. Amén. Entonces, nosotros podemos estar por ese carril. Y la pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana es, ¿cómo va tu carrera por ese carril? ¿Cómo estás marchando en el camino de la fe? ¿Cómo estás marchando en la carrera de la fe? Puede que tú estés enfrentando situaciones difíciles en este mismo momento. Puede que sientas que no avanzas. Llevo un año y no pasa nada con mi vida. ¿Qué pasa? Que vengo cada domingo y no pasa nada. Puedes sentirte cansado. Puedes estar desanimado. ¿Por qué? Porque puede que perdiste tu empleo. Porque no sabes qué hacer con tu hijo en la adolescencia. Porque no sabes qué hacer con tu hijo que está creciendo. Porque no dejas de pelear con tu cónyuge. Porque no dejas de tener problemas en tu trabajo, o porque no consigues un mejor trabajo. Estás cansado con el que tienes y quieres cambiar de trabajo y no se te da. Puede que estés cansado porque las cosas no salen como tú quieres. Y puede que sientas que quieres tirar la toalla. Porque muchos dicen, wow, desde que llegué al Evangelio, me ha ido mal en todo. Pero hermanos, el Señor no prometió nada extraordinario. El Señor fue muy claro en su palabra cuando dijo, si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Deja tu manera egoísta de vivir. Deja tu manera egoísta de estar pensando en ti solamente. Toma tu cruz y sígueme. ¿Quieres seguirme? Ok. Las aves tienen nido, las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. El Señor no está prometiendo riquezas si le sigues. Señor, déjame seguirte, pero deja que entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Señor, quiero seguirte, pero déjame y me despido de mis familiares. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. ¿Hay un costo por seguir a Cristo? Sí. ¿Lo vale? Sí. Porque aquí estamos de paso, hermanos. Nuestra vida no está en este mundo, somos peregrinos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Puede que hoy estés pensando en tirar la toalla y decir, ya no quiero ser cristiano. No sabes lo que estás diciendo. Pero puede que tú estés aquí también sentado pensando que eres cristiano y sin serlo. Por eso la vida se te hace normal. Y si te va bien, bien. Y si te va mal, mal. Pero no has contemplado la carrera hacia el Señor. Entonces, solo fijando nuestra mirada en Cristo, podremos seguir corriendo con paciencia, la carrera de la fe. Entonces, 3 puntos que quiero mencionar en este pasaje que leímos, que es la manera en cómo tú vas a poder perseverar en la carrera de la fe. El primer punto es despojándote de todo peso y del pecado. El segundo punto es corriendo con paciencia. Y el tercero, fijando tu mirada en Jesús. Son 3 cosas que el Señor nos habla para poder perseverar en esta carrera de la fe. Y cuando tú encuentras en la Escritura imperativos como despójate, fija y corre, es porque el Señor te está dando una orden o una petición que le está haciendo o un consejo que te está dando
o una instrucción que tú necesitas, pero es algo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Por eso cuando tú dices, despójate, ¿quién es el que tiene que hacer la labor? Nosotros mismos. Corre con paciencia, ¿quién tiene que correr? Nosotros. Fija tu mirada en Jesús, ¿quién tiene que fijar la mirada? Nosotros. La tarea es nuestra, la salvación es del Señor, pero la responsabilidad es de nosotros como hombres, de permanecer en la carrera de la fe. Volvamos al texto, en Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Ese por lo tanto, como empieza este capítulo 12, es un conector de lo que estamos viendo en Hebreos 11. Todos estos hombres que el Señor menciona en su palabra, por la fe, Abraham, por la fe, Jacob, por la fe, todo lo que ellos hicieron fue por el Señor y para el Señor. Y por eso a nosotros dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Siguiendo la analogía de este atleta, esas pruebas se corren en un estadio, ¿cierto? Imaginémonos que estos hombres de la fe están sentados en las gradas del estadio. No porque nos estén observando desde el cielo, pero para que entendamos, ellos están ahí porque ya pasaron por lo que nosotros estamos corriendo. Y estos hombres nos animan a nosotros a saber que lo que ellos hicieron valió la pena. Y por eso para nosotros es importante saber que lo que yo viva en esta tierra por Cristo vale la pena para la eternidad. Entonces, cuando Pablo utiliza esta metáfora de los atletas, hay varios versículos que voy a mencionar simplemente para que tengan en cuenta que no es porque yo lo diga, sino porque la misma Escritura lo está enseñando. En 1 Corintios 9, 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. En Filipenses 2:16 dice Pablo, aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Segunda de Timoteo 2:5, asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Se dan cuenta cómo Pablo nos trata como atletas corriendo una carrera en un estadio? El primer punto, perseveramos en la carrera despojándonos, es decir, quitándonos de todo peso y del pecado, hermanos. Pero ¿qué es todo peso? ¿Qué es el peso que nos impide correr? Bueno, si yo voy a prepararme para una competencia de 100 metros planos, primero debo estar en forma, ser disciplinado con mi cuerpo, ¿cierto? Y correr lo más ligero posible. Es decir, los atletas hoy en día tienen unas vestimentas especiales para contrarrestar el sudor, el aire, en fin, tantas cosas que ha hecho la tecnología. Pero si yo voy a correr una carrera de 100 metros planos, no me voy a colocar unas botas pesadas, no voy a colocar un morral en mis espaldas lleno de piedras, ¿cierto? Yo quiero correr lo más ligero posible. Pero lo que el autor nos está diciendo aquí es que debemos quitarnos todo peso que nos impide correr. Y él está hablando de un peso y del pecado. Es decir, son dos cosas diferentes. Porque el peso que te está impidiendo correr no es pecado, pero no te permite avanzar. ¿Pero qué es esto del peso? Bueno, la palabra me dice que todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. No todo es de provecho y no todo edifica. Entonces, para llevarlo a nuestro tiempo y a la aplicación a nuestras vidas,
¿Qué podría ser ese peso que me está impidiendo correr? ¿Qué será ese peso que no me está dejando avanzar? De pronto con estos ejemplos lo vamos a aterrizar y lo vamos a entender mejor. ¿Les parece que aquí en España hay Netflix, no? Eso ya es mundial. ¿Ver Netflix es pecado? No. Pero ¿qué tanto tiempo dedicas a Netflix? ¿Qué tanto tiempo dedicas a las redes sociales? ¿Qué tanto estás trabajando para este mundo? Que a veces tomas los domingos para trabajar y no congregarte. ¿Qué tanto tiempo le dedicas al deporte? Hacer deporte no es pecado. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a jugar con tus amigos, a jugar en internet, a ver documentales en YouTube, tantos programas que hay, o hasta chatear en WhatsApp? Esas cosas no son pecado, hermanos. Pero ¿cuándo se convierten en ese peso que no nos deja avanzar? Cuando tú le das prioridad a las redes sociales antes que a la palabra del Señor. Cuando tú le das prioridad a ver una serie en Netflix antes que leer la palabra del Señor. Eso se convierte en peso porque no te permite avanzar. Porque en vez de estar estudiando la palabra de Dios y conociendo a tu Creador, pasas más tiempo en Netflix. Eso es tan adictivo que tú empiezas a ver una serie y se te van 8 capítulos todo un día y estás concentrado y termina la serie de Netflix después de 4 horas y vas a coger la Biblia y ya te empieza a dar sueño. No tiene 10 minutos y ya estás cansado y no quieres leer. ¿Saben por qué? Porque la carne no quiere leer la palabra de Dios. La carne quiere ver televisión. La carne quiere verlo y hacer lo que a ella le gusta. Pero por eso tenemos el Espíritu Santo, quien nos ayuda a no dejar que esto nos gobierne. Amén. Entonces, hay mucho peso en nuestra vida que nos está impidiendo avanzar y no nos deja correr esa carrera de fe. Ahora, la palabra me dice también en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado. Si tú sabes que leer la palabra es bueno y no lo haces, es pecado. Si tú sabes que orar es bueno y no lo haces, es pecado. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Mire lo que sigue diciendo en el texto, después de hablar de ese peso. Dice, quitémonos, todo peso que nos impida correr, especialmente ¿qué? El pecado que nos hace tropezar. El pecado, hermanos, está ahí al acecho. El pecado no duerme, el pecado no descansa. El pecado está activo 7:24. Y estos hermanos, especialmente los hebreos, estaban pecando con la incredulidad. Ahora, si tú eres creyente, tu vida diaria va a estar en lucha contra el pecado. Porque vamos a ser tentados. Pero la gran diferencia es que si tienes el Espíritu Santo, Él te va a ayudar a salir de ese pecado. Vamos a estar batallando contra el pecado. Cada uno de nosotros lidia con un pecado en especial. El hecho de que seamos creyentes no significa que no pequemos. Seguiremos pecando tristemente hasta que el Señor venga por nosotros o hasta que nos llame a su presencia. Pero hay algo importante para cada uno de ustedes en esta mañana. Si tú eres creyente, vas a estar luchando con el pecado. Pero si tú no eres creyente, estás entregado al pecado. Repito, si tú eres creyente, vas a luchar con el pecado. Pero si no eres creyente, estás entregado al pecado. No sé si me hago entender. Una persona sin Cristo peca y no pasa nada.
y sigue pecando. El que ha nacido de nuevo sabe que ha pecado porque el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado y le va a decir: has pecado contra el Señor, has ofendido al Señor. Nosotros vamos a estar batallando contra el pecado. Cada uno de nosotros lidia con un pecado, pero el llamado es a despojarnos. ¿A quién le corresponde? A nosotros. ¿Con la ayuda de quién? Del Señor. El Señor va a estar ahí con nosotros para ayudarnos a salir de ese pecado, pero nosotros somos los que tenemos que estar luchando. Mira lo que le dice el Señor a Caín antes de matar a su hermano Abel. Eso está en Génesis. Le dice el Señor: el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ten cuidado, dice en la NTV, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. Cristo ya pagó por nuestro pecado. Cristo ya nos redimió. Entonces, mis hermanos, puede que estemos luchando contra la pornografía, contra el enojo, contra el orgullo, contra la mentira, contra la avaricia, contra los celos, contra la inmoralidad sexual y contra la idolatría. Podemos estar luchando con esos pecados, pero estamos luchando diariamente. Pero como les decía, alguien que no tiene a Cristo sencillamente está entregado al pecado y no hay nada que pase en su corazón. Hermanos, el pecado no nos quiere dejar avanzar. Por eso es importante que como iglesia, como dice la misma carta de Hebreos en el capítulo 3, versos 12 al 13, es algo importante para nosotros como hijos de Dios, miembros de una iglesia local, que debemos hacer esto. Hebreos 3, 12, 13 dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno, incrédulo, que los aleje del Dios vivo. ¿Qué dice después? Adviértanse unos a otros. ¿Cuándo? Todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Qué bueno y qué importante es que nosotros como hermanos nos rindamos cuenta los unos a los otros. Y que me ayude este hermano a orar en la lucha que yo estoy teniendo con mi pecado. Porque la misma Escritura nos dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Los unos por los otros debemos ayudarnos, animarnos y exhortarnos. Pero hermanos, no solo es tener cuidado y advertirnos, es necesario confesar nuestro pecado. Porque el que no confiese su pecado, ¿cómo será perdonado? La palabra nos dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Nosotros no podemos decir que no pecamos porque tristemente pecamos. Primera de Juan 18:10 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No sé si podemos ver esa gracia del Señor, hermanos. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Alguien puede decir y levantar la mano esta semana y decir: esta semana no pequé? Tristemente fallamos, pero lo maravilloso de la gracia de Dios es que a pesar de que le fallamos, Dios permanece fiel y Dios nos perdona, hermanos. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, confiesa tu pecado y se aparta. Es lo que manda el Señor. Entonces, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos impide avanzar. Eso es lo que necesitamos para perseverar en la carrera de la fe. Y segundo, debemos perseverar en la carrera de la fe corriendo con paciencia. Dice el texto: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. En el original, el corramos es como una agonía, o sea, nosotros corremos diariamente con perseverancia, casi agonizando, viviendo esta vida de fe, pero con paciencia.
esta carrera que Dios ha puesto por delante. Hermano, es importante que tú medites qué era tu vida antes de Cristo y qué es tu vida ahora en Cristo Jesús. Es importante que reconozcas que todo lo que tú has vivido en tu vida después de que Dios te salvó es porque Dios lo ha planeado para ti. Cosas que son buenas para nuestra vida, pero que también cosas que han sido duras para nuestra vida, todo Dios lo ha planeado con un propósito. Y es de que perseveremos con Él hasta el final. No podemos estar renegando contra Dios y decir, ¿por qué me tocó esta clase de vida, Dios? A veces nos quejamos tanto con Dios y se nos olvida lo que vivieron estos hombres de fe, que por seguir a Cristo fueron perseguidos, azotados, crucificados, aserrados, decapitados. Y nosotros nos quejamos porque no tengo un mejor empleo, porque no tengo casa propia, porque aún no tengo vehículo. Hermano, esas son cosas pasajeras que no te lo vas a poder llevar para la eternidad. ¿Por qué nos enfocamos tanto entonces en este mundo? Debemos correr con perseverancia. Hablando de esta misma analogía del atletismo, hay una competencia que se llama 4x400 en relevos, donde hay 4 atletas que van pasando un testigo cada 100 metros. ¿Sí la conocen? Bueno, imagínense que tú eres ese atleta y no tienes otros 3, sino tú eres el mismo, que año tras año estás corriendo una carrera y finaliza el año y entregas el testigo a ti mismo para que sigas avanzando otro año y sigas avanzando y sigas avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Esa es la vida del creyente. Por eso necesitamos correr con perseverancia. Pero a veces estamos llegando, finalizando el año y ya no puedo más. Ya quiero rendirme, Señor. Bueno, llega el 1 de enero, toma otra vez el testigo y arranca otro nuevo año. Con pruebas, con dificultades, con luchas, pero con la esperanza de que algún día ya no tendremos eso. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Dice 1 Corintios 9:24, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, hermanos. Aquí muchos atletas se preparan por años para recibir una medalla de oro y se mueren y ahí quedó. Pero nuestra carrera tiene un premio eterno y eso vale 1000 veces más que una medalla de oro en esta tierra. Por eso, hermanos, corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo haremos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, dice Pablo. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quedé descalificado. Pero pregunto, hermano, ¿estás disciplinando tu cuerpo para perseverar en la carrera de fe? ¿Lo estás entrenando? ¿Lo estás disciplinando? Pero pastor, ¿cómo lo disciplino? ¿Cómo lo entreno? ¿Cómo lo disciplino? Bueno, déjame decirte que las disciplinas espirituales son hábitos y ritmos que ayudan a cultivar una relación más profunda con Dios y a crecer en la fe. ¿Me explico? Hay disciplinas personales para nosotros los creyentes. ¿Cuáles? La lectura de la palabra, la meditación en la palabra y la memorización de la palabra. ¿Cada cuánto estás leyendo la Escritura? ¿Cada cuánto tiempo meditas en su palabra? ¿Cuántos versículos te aprendiste esta semana? ¿Hace cuánto que no memorizas las Escrituras? ¿Cómo vas a renovar tu mente si solo hay Netflix, redes sociales y YouTube? Y no están las cartas del apóstol Pablo, los salmos, el Antiguo Testamento en nuestra mente que es necesaria para estarla renovando.
Esas son disciplinas personales. La oración privada, a solas. La adoración privada, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios. Esas son las formas en cómo nosotros, como creyentes, podemos ejercitar y disciplinar nuestro cuerpo. Ahora también hay disciplinas corporativas. Todo lo que hemos hecho en esta mañana para la gloria de Dios en la adoración congregacional. Venimos a adorar al Señor, adoramos al Señor. Ahora estamos en la exposición de la palabra, ya se recogieron las ofrendas. Todo esto hace parte de la adoración al Señor, de la adoración corporativa, la cena del Señor y la comunión con los hermanos. Hermanos, recuerden que Dios es el que ha preparado esa carrera que tiene por delante para cada uno de nosotros. Así que debemos tener cuidado de cómo vivimos nosotros. La palabra me dice que no debo vivir como necio, sino como sabio. Y debemos sacar el mayor provecho en cada oportunidad que se nos presente en estos días malos. Hermanos, estamos en un mundo caído, lleno de maldad. Hoy se están viendo cosas que, wow, quedo asombrado yo de tanta maldad en este mundo. Pero eso es algo que ya sabemos porque estamos en un mundo caído. Pero nosotros somos luminares en medio de este mundo de oscuridad. Así que no actuemos sin pensar, sino procuremos entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como creyentes. Tercer punto, perseveramos en la carrera fijando nuestra mirada en Jesús. Necesitas despojarte de todo peso y del pecado. Necesitas correr con paciencia la carrera de fe. Pero más importante es fijar tu mirada en Jesucristo. Si tú pones tu mirada en el hombre, te vas a decepcionar, porque el hombre sigue siendo pecador. Si pones la mirada en el pastor, te vas a decepcionar, porque somos humanos y pecamos. Nosotros no somos Dios, somos seres humanos, al igual que ustedes. Pero si tú pones la mirada en un hombre, te vas a decepcionar fácilmente. Por eso tu mirada tiene que estar en Cristo Jesús, por encima de cualquier cosa. Amén. Versículo 2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Y de qué está hablando cuando dice esto? De correr, de despojarnos del peso y del pecado. Eso lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es el alfa y la omega. Él es el principio del fin. Por eso nuestro ejemplo a seguir es ¿quién? Cristo Jesús. La palabra me dice que yo debo imitar a Cristo Jesús. Pablo lo menciona en sus cartas. Imítenme a mí, pero no a Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo Jesús. Hermanos, no puedes pretender avanzar en la carrera cuando tu objetivo no es Cristo. Si quieres avanzar, tienes que tener tu mente y tu mirada en Cristo Jesús. No puedes pretender avanzar en la carrera cuando tu objetivo no es Cristo. Y lo digo con mucho amor. Lo escuché a un pastor hace años y siempre me quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Hoy tristemente muchas personas tienen la iglesia, él lo decía de esta manera, tienen la iglesia como un parqueadero. Parqueadero se dice aquí, ¿no? Parking. Porque vienen y parquean sus cuerpos en la iglesia, pero su mente está fuera de este lugar. Muchos pueden estar pensando en este momento, no en la prédica, sino ¿qué van a almorzar? ¿Será que dejé prendida la estufa? ¿Qué equipo juega hoy? ¿O a qué hora voy a encontrar con mis amigos? Tu cuerpo puede estar aquí, pero tu mente está afuera. Vienes y parqueas tu cuerpo y te vas. Pero aquel que ha nacido de nuevo, hermanos, tiene su cuerpo y su mente aquí en la presencia del Señor. Amén. Hermanos, por favor, pongamos los ojos en Jesús. Pongamos nuestra mirada en el Señor, porque Él lo vale. Él lo hizo todo por nosotros y Él se entregó hasta lo sumo. La segunda parte del texto dice, en el versículo 2,
dice que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Esto es lo más importante del mensaje. Cristo soportó la cruz por ti y por mí. Cristo no le importó la vergüenza que esto representaba por amor a cada uno de nosotros. Isaías 53:10 dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastar a su Hijo y causarle dolor. Jesucristo en la cruz recibió la ira que tú y yo merecíamos recibir. Jesucristo recibió toda la ira del Padre en la cruz. Esa ira que nosotros deberíamos recibir. A Él no le importó la vergüenza que representaba morir en una cruz, porque la misma Escritura enseña que maldito era el hombre que muriera en una cruz. Pero Cristo se hizo maldito por nosotros. Cristo sufrió la vergüenza que nosotros deberíamos experimentar. Pero a Él no le importó por amor a sus escogidos. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue a la cruz sin haber cometido un solo pecado, pero fue tratado como un criminal por ti y por mí. Pero ahora Él está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hermano, hoy cantamos que Cristo resucitó. Y la palabra enseña que si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más desdichados de este mundo. Porque si Cristo solamente viene y muere por nosotros y su cuerpo hubiese quedado en la tumba, en vano estaríamos haciendo todo esto. Pero la verdad es que Cristo resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía y el Señor resucitó y ascendió al cielo y ahora intercede por nosotros, como lo dice Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha del Padre de Dios e intercede por nosotros. Qué maravilloso saber que Cristo aún sigue pendiente de cada uno de sus hijos. Hermanos, pensemos en Jesús y en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no nos cansaremos ni nos daremos por vencidos. Cristo da la seguridad de que aquellos que verdaderamente creen en Él perseverarán en la fe. La única manera, hermano, en que tú puedas perseverar en la fe es porque tienes a Cristo en tu corazón. De lo contrario, va a ser imposible. Hermanos, ¿qué más estamos esperando nosotros? Es necesario que avancemos hacia la meta, como decía el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 12, dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Hermano, basta ya de estar pensando en el pasado. Pon tu mirada en el presente y hacia el futuro y sigue avanzando con la mirada puesta en el Señor. Ya para terminar, creyente, hijo de Dios que estás aquí, ¿cuál es el peso y el pecado que no te está dejando avanzar? ¿Qué es lo que hay en tu vida que se está convirtiendo en un peso y no te está dejando avanzar? ¿Cuál es el pecado que no te está dejando avanzar? Creyente, ¿estás esforzándote por correr la carrera de la fe? ¿Tu mirada está puesta en Jesús realmente? Esto para los hijos de Dios. Pero para los amigos que están aquí hoy,
Para los que saben que no han nacido de nuevo, la pregunta es, ¿qué carrera estás corriendo? ¿Cuál es tu meta? ¿Estás entregado de lleno al pecado? Porque déjame decirte algo. Los que hemos creído en el Hijo de Dios tenemos vida eterna, porque Cristo lo ha prometido. Pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Juan 3:36 dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Tristemente, estas personas que no tienen a Cristo, si se mueren, se van a enfrentar a esa montaña que, como leíamos en el texto, el mismo Moisés se aterró y tuvo miedo. Pero para aquellos que hemos creído en Cristo, nos vamos a acercar a la montaña de Sión, donde Cristo nos va a recibir con los brazos abiertos. ¿Se acuerdan de la historia que les conté de este atleta británico? Cuando cayó y le dijo al padre que él tenía que terminar esto. El padre le dijo, entonces vamos a terminarlo juntos. Así es nuestro Padre. Cuando estamos sufriendo y luchando para llegar a la meta, nuestro Padre viene a socorrernos para que junto a Él podamos llegar y, siendo animados por el testimonio de aquellos que dieron su vida por causa de Cristo, podamos cruzar la meta. Termino con estos 3 versículos en la misma carta de Hebreos. Hebreos 11:13 dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Hebreos 11:39 dice, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Y Hebreos 10:35 y 36 dice, por lo tanto, hermanos, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente, hermanos, la recompensa que les traerá el Señor. Perseveren con paciencia. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Hermanos, así como este padre llegó con su hijo atleta y cruzó la meta, algún día nosotros llegaremos a la presencia del Señor, alcanzando la meta junto con el Padre y la multitud de santos con los cuales pasaremos la eternidad, estaremos con ellos. Por eso, hoy en esta mañana, la pregunta que el Señor nos hace es, hijo, ¿quieres continuar la carrera? Y si tu respuesta es sí, Dios nos dice esto, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo para terminar la carrera. Hermano, hermanos, perseveremos en la carrera de la fe. Amén.